Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Quiero darles un aviso para todos los varones. Vamos a tener un congreso de varones, de hombre a hombre, 21 de noviembre. Apunten la fecha, 21 de noviembre. Todos los varones están invitados. Es sábado, es todo el día y va a ser aquí en la Ciudad de México. En esta ocasión no va a ser, normalmente esa salida, es una salida, se hace en instalaciones fuera de aquí de la congregación, pero en esta ocasión se va a hacer en iglesias locales, en varias iglesias locales, y va a haber una transmisión en línea, y bueno, va a costar 200 pesos la entrada. Está incluido desayuno y comida y el material que les vamos a dar para el evento. Entonces, pues tenemos tiempo, ojalá y puedan la mayoría estar en este congreso. ¿Quiénes ya han ido al congreso de hombre a hombre? Levante su mano. Miren, son varios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, pues son bastantes, yo también ya he ido. Entonces están invitados, ojalá y puedan pues apartar ese día. Es sábado y es todo el día. Muy bien, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con Primera de Juan, capítulo 2. Gracias. Primera de Juan, capítulo 2. Hoy vamos a concluir el capítulo 2. Entonces, los invito a que tomen sus Biblias y que vayamos adelante. Vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que nos guíe esta noche. Bendito Padre, te necesitamos, Señor. Ven a nuestras vidas y háblanos. Sabemos, Señor, que estos tiempos que vienen son tiempos difíciles, tiempos complicados. Estamos viviendo tiempos malos, Señor. Y deseamos con todo nuestro corazón caminar de tu mano. Solo de tu mano es que estamos seguros. Solo, Señor, confiando en ti, poniendo nuestra fe y nuestro corazón en ti, es que vamos a poder salir adelante de todo lo que pueda venir. Gracias por el Santo Espíritu con el que nos has ungido. Gracias por ese Santo Espíritu que nos da vida, que nos da entendimiento, que nos revela todas las cosas, que nos ayuda y que nos permite seguir adelante. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuál es el tema que estamos tratando, hermanos, de estos últimos versículos del capítulo 2? Quiero avanzar, pero quiero que ustedes participen, quiero que ustedes estén junto conmigo avanzando con este tema. Y entonces, ¿cuál es el tema que estamos viendo? El anticristo. Ok, sí, ese es el tema con el que nos estamos ocupando en estos últimos versículos. De hecho, esta es la segunda parte de ese tema que ya llevamos con 3 semanas que lo estamos estudiando, analizando. Y bueno, pero este podría ser un subtema del tema que realmente es importante, ¿sí? Este tema del anticristo es un tema que nos pone sobre aviso para estar listos para otro tema que es más interesante. ¿Cuál es? La venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de Cristo. Entonces, aquí Juan nos está exhortando a prepararnos para la venida de Cristo. Y es muy importante que entendamos que es inminente la venida de Cristo y que también es muy necesario y muy importante que como hijos de Dios estemos preparados, porque lo que estamos viendo es que va a venir un anticristo, ¿sí? Va a haber una figura, hay una figura allí que se opone al plan que el Señor tiene para nosotros, su iglesia, para los que somos creyentes,
y viene a confundir. El anticristo viene a confundir, viene a dividir, viene a apartarnos de la fe. Entonces es muy importante que nosotros en estos tiempos de confusión, en donde se va a aprovechar de los más débiles, pues estemos listos, ¿no? Es muy importante que estemos preparados, que conozcamos cuáles son los ataques, qué va a usar el enemigo, cómo lo va a hacer, qué cosas va a traer para confundir, en qué momento lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, desde dónde lo va a hacer. Todo eso es parte de lo que necesitamos comprender para que eso no nos agarre por sorpresa, no nos digan es que no me dijeron, y que nosotros pasemos esa prueba y tenemos todas las de ganar si hacemos las cosas como el Señor desea que las hagamos. Entonces, otro tema que aquí es muy importante, vean cómo sí estamos hablando del anticristo, pero el tema importante es la venida de Cristo. Y otro tema importante que nos invita Pablo a que nosotros estemos bien firmes y bien seguros es que no tengamos duda de que tenemos la vida eterna. De eso no debe haber duda en nuestro corazón. Nadie debe de estar pensando si seré o no seré. ¿Será que ahora que me enojé con mi mamá y con mi papá la perdí? No funciona así, no es así. Pero nosotros tenemos que estar bien seguros, debemos de tener la certeza, nada de lo que pueda venir debe confundirnos o debe hacernos dudar de que si somos o no somos. Entonces, la vida eterna, si tú la tienes, si tú estás seguro de ella, si tú sabes que Cristo te la dio y que por Jesucristo ya nada puede apartarte de su divino amor, y tú puedes tener toda la certeza de que esa vida eterna ya está en tu vida, tú eres parte de esa vida en abundancia que el Señor nos dio. Bueno, pues entonces también es importante que la compartas, ¿sí? ¿Con quiénes? Pues con los que no la tienen, con los que están confundidos, con los que no han comprendido bien cómo se obtiene, quién la da, por qué se da. Entonces, vean qué importante es nuestro papel como iglesia. ¿Qué papel, qué responsabilidad tenemos? Estamos aquí en el mundo para hacer luz en medio de las tinieblas, y en nosotros está la misión de poder compartir esa vida con los demás. Obviamente la vida no la damos nosotros. La vida la da Cristo, pero el Señor nos usa como un medio, nos usa como un instrumento para ir y llevar a los demás, a los que no la conocen, el mensaje de salvación. Entonces, yo los invito a que leamos esos últimos versículos de Primera de Juan. Vamos a leer del versículo, es Primera de Juan 2, del versículo 25 al versículo 29. Y les voy a pedir de favor que traten de detectar estos temas que les acabo de mencionar. El anticristo, ¿qué otro dijimos? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el último? La vida eterna, ¿sí? Que pues nosotros podamos ver aquí en estos versos cuándo está hablando del anticristo, cuándo está hablando de la segunda venida de Cristo. A lo mejor no lo dice exactamente con esas palabras, pero sabemos que está hablando de eso. Y cuando esté hablando de la vida eterna. Y miren, aquí es muy importante el papel de Jesús. Es la venida de Cristo, entonces es muy importante el papel de Cristo en medio de este tema. Y es muy importante también el papel del Espíritu Santo. Entonces pongan mucha atención en estas dos personas de la Trinidad, porque este es precisamente lo que nos da las herramientas, lo que nos da toda la certeza, toda la seguridad para que no haya duda en nuestro corazón. Entonces los invito a que lo leamos. Vamos a esperar a que lo proyecten. Ahí está. Dice, y esta
es la promesa que Él nos hizo. ¿Quién nos la hizo? ¿Quién? Cristo, ¿sí? La vida eterna. Ahí está, bien clara. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Ahí está el tema del anticristo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿De quién está hablando aquí? La unción que recibisteis en el momento que creyeron permanece en vosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo, muy importante, ¿sí? Aquí está hablando específicamente del Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿En quién? En Cristo. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengan confianza. Es decir, cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, tengan confianza para que su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Tengan confianza, estén preparados, tengan fe, estén firmes para que cuando Él venga no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que Él hace justicia es nacido de Él. ¿Sí? Bueno, el libro de Juan, pues a mí me gusta mucho Juan. Les compartía en la célula este lunes que cuando yo le comparto el Evangelio a alguna persona y tengo la oportunidad de regalarle una Biblia, yo los invito a que lean Juan, como el primer libro, si nunca habían tocado una Biblia, si nunca habían leído nada. Así comparto yo, y es algo que a mí cuando yo me convertí, este libro me dio mucha luz, me trajo mucha bendición, y entonces cuando yo comparto el Evangelio, le digo a la gente, mira, comienza leyendo el Evangelio de Juan. Inclusive les digo, y cuando hable de la salvación, subraya cómo se obtiene esa salvación. En cuanto hable de salvación, encierra en un círculo la palabra y ve el contexto cuando habla de la salvación, cómo se da la salvación. Esa es la manera como muchas veces he invitado a algunos a que lean el Evangelio de Juan, pero también pues llega a tornarse complicado entender a Juan porque es profundo y a veces no es sencillo, y entonces uno tiene que echar herramienta de otros libros, de otras cosas para poder comprender a fondo lo que Juan trataba de enseñarnos. Y bueno, otra cosa que también vemos es que es un libro que tiene muchos contrastes. Una de las características distintivas del estilo con que Juan hacía sus escritos fue presentar ambos lados de un conflicto, ¿sí? O sea, presentaba un conflicto y ponía su contraparte. Entonces hacía el contraste de ese tema que él quería presentarnos. Entonces, todo lo que escribió Juan fue para mostrar la diferencia entre el cristianismo verdadero y cualquier otra cosa. Lo que es verdad y lo que es mentira. Así lo explica Juan, con estos contrastes. Entonces, les voy a mencionar algunos de sus contrastes favoritos, porque yo creo que eran temas que a él le gustaba desglosarlos así, y yo quiero que ustedes me ayuden a identificar el contraste. Yo les voy a decir la primera parte y ustedes me van a decir cuál es el contraste de ese estudio o de esa parte que quería enseñarnos. Por ejemplo, cuando nos habla de luz, en Primera de Juan 1:5, ¿cuál es el contraste? Tinieblas. Entonces él habla de la luz y de las tinieblas. Está haciendo un contraste, un balance para decir lo que es de la luz y lo que es de las tinieblas. ¿Vamos bien?
Cuando nos dice que hay un mandamiento nuevo, ese es su tema, ¿cuál sería el contraste? Lo acabamos de ver en 1 Juan 2, 7 y 8. Dice que hay un mandamiento nuevo, hablando precisamente del Pentateuco. Cuando solamente existían 5 libros, se estableció que se debía amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Y luego Él nos habla, en su contraste, de que hay un mandamiento nuevo y un mandamiento antiguo. El mandamiento antiguo es el de la ley y el mandamiento nuevo es en donde el Señor pues nos dice que el cumplimiento de la ley, de toda la ley, la resume en dos, específicamente en dos cosas: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde Él hace ese contraste. Y entonces también nos habla de Cristo y por otro lado nos habla del anticristo, ¿sí? Nos habla del Salvador y de la oposición del que va a venir a confundir y a querer desviarnos de llegar a Cristo, ¿de acuerdo? Y esto lo vemos en 1 Juan 2:18. Nos habla de la verdad. ¿Y de qué? ¿Cuál es el contraste? Y de la mentira, ¿sí? Esto lo vemos en 1 Juan 2, 20, 21. Nos habla de los hijos de Dios y como contraste nos habla de los hijos del diablo, ¿sí? Así es como Juan explica y desmenuza toda su enseñanza. Nos habla de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Dice quiénes son los hijos de luz, quiénes son los hijos de Dios, y quiénes son los hijos del diablo. ¿De acuerdo? Nos habla de vida eterna y de condenación, de muerte eterna. ¿De acuerdo? Esto está en 1 Juan 3:14. Nos habla de amor y nos habla de odio. Muy bien. 1 Juan 3, 15 y 16. Nos habla de la enseñanza verdadera y de la falsa doctrina, de la enseñanza falsa. 1 Juan 4, 1 y 3. Nos habla de amor y nos habla de temor. Nos habla de vivir con vida, de estar con vida, de tener vida, y nos habla de estar muertos y de estar sin vida. ¿Sí? 1 Juan 5, 11 y 12. Entonces, lo que hace Juan y lo que está describiendo en este capítulo es que estos cristianos de ese entonces, en esos cristianos habían escuchado el Evangelio. En primer lugar, ya habían recibido las buenas nuevas del Evangelio, lo habían escuchado. Al parecer, Juan mismo les había compartido este Evangelio, ¿sí? Sabían que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Recuerdan que hace 8 días decíamos que es muy importante ver a Cristo en su divinidad? Si la gente habla de Cristo como un Mesías, como un hombre excepcional, como un gran ejemplo, pero no dice que es Dios, que es parte de la Santísima Trinidad, sino dice que es un ser divino que siendo Dios se hizo hombre, pues entonces nos está enseñando cosas chuecas. Y desde allí es donde nosotros debemos empezar a darnos cuenta cuando una enseñanza es verdadera o es falsa. ¿De acuerdo? Y entonces, esta gente, estos primeros cristianos, o esta gente que había recibido este evangelio, sabían que Cristo era el Hijo de Dios, que murió por sus pecados y que resucitó para darles nueva vida y que iba a regresar para establecer su reino de una manera completa. Entonces, habían recibido una buena enseñanza, ¿sí? Habían recibido de parte de Juan, pues lo esencial, lo importante para creer, para permanecer y para caminar. Pero había un problema. Habían infiltrado
entre los creyentes, entre los que habían recibido esta doctrina, habían infiltrado a falsos, a gente que se metió allí entre todos, aparentando ser, pero no eran. Aparentando ser cristianos, aparentando ser hijos de Dios, pero eran hijos del diablo. ¿Sí? Y así es como lo enseña Juan. Pero ahora, estos maestros que negaban la doctrina de Jesucristo, que negaban los fundamentos cristianos, que negaban precisamente esta enseñanza que Juan les había dado, estos maestros falsos habían llevado algunos falsos creyentes allí para poner en peligro precisamente a todos esos que habían creído, para hacerlos dudar, para desviarlos. Y había muchos de los que estaban allí, que habían oído esto, que estaban en riesgo, estaban corriendo peligro, ¿sí? Porque esos que se infiltraron estaban aprovechando el momento, estaban aprovechando la situación para hacer que la gente creyera en otra cosa diferente, para hacer dudar de la divinidad de Cristo, para cambiar a esta gente de esta doctrina verdadera y darles enseñanzas nuevas. Y a mí me gusta mucho, o me llama mucho la atención, las similitudes que tiene este libro con el libro de Judas. Y entonces quiero leerles algunos versos para que vean cómo Judas le describe a estos que están infiltrados en medio de las iglesias, y los describe de una manera muy fuerte. Pero vean qué importante es cómo Judas los identifica y cómo les habla y cómo sabe que son. Y aquí nos los dice como, vamos a Judas, por favor. Vamos a partir del versículo 12. Si tienen tiempo, o sería muy bueno que lo hagan, que se hagan un tiempo para esto y que lean todo Judas. ¿Cuántos versos tiene, abuelito? 25 versículos nada más de todo el libro de Judas. Entonces, dice así el versículo 12. Estos son, hablando de los infiltrados, está hablando de los infiltrados, de los falsos. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Son manchas en vuestros ágapes. Cuando tenían sus reuniones, cuando tenían sus ceremonias, sus fiestas, cuando tenían sus celebraciones, estaban estos, y Judas los describe como una mancha en medio de sus reuniones, ¿sí? Que comiendo impúdicamente, ¿qué significará impúdicamente? Sin pena, descaradamente, ¿sí? Deshonestamente, con cinismo, eso significa impúdicamente. Dice, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, les dice el Señor, les dice Judas, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales. ¿Cómo son los árboles otoñales? Amarillos, secos, sin hojas, pero principalmente sin fruto. Así son, nubes sin agua, sin beneficio, sin fruto, 2 veces muertos y descarriados. Vean qué importante es que nosotros entendamos y sepamos diferenciar a los que van contra Cristo y a los que son de Cristo. Es muy importante porque estos traen la doctrina de los demonios, vienen a traer cosas falsas que nos van a apartar de Él.
Y entonces dice, fieras ondas del mar. Cuando yo leí esto de fieras ondas del mar, recordé que en algún momento vi un documental en donde entre más profundo estaba y había menos luz allí en el mar, había monstruos marinos, unos peces horribles con unos dientotes y nada más. Hay uno que tiene unos dientotes así y tiene... lucecita, ¿se acuerdan de Nemo? Los atrae. Así está completamente oscuro y ven la lucecita y ahí van los pececitos y de repente se esperan unas fauces así que se los comen, ¿no? Y entonces con eso los describe. Dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, dice en el versículo 14. Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, es gente que ha ido en contra de Cristo, que no se ha detenido a hablar, que no se ha detenido a blasfemar, que no se ha detenido a desviar a sus hijos. Estos son, y aquí ya lo dice como en palabras un poquito más claras, dice, estos son murmuradores. ¿Qué es un murmurador? Esos que están todo el tiempo así cuchicheándose, diciéndose cosas al oído y con un desacuerdo, con una actitud de desacuerdo, de que no les agrada. Dice, son murmuradores, querellosos. ¿Qué son querellosos? Se quejan de todo, nada les gusta. Se quejan de cómo se hacen las cosas y de las que no se hacen. Se quejan de lo que pasa y de lo que no pasa, ¿sí? Todo el tiempo se están quejando, están con una queja constantemente. No les agrada, no les gusta lo que ven, no les gusta lo que oyen, no les gustan sus autoridades, pero tampoco les gusta la gente. Están así todo el tiempo. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Ese es el problema. Es gente egoísta, es gente que solo se quiere complacer a sí misma, ¿sí? No es gente objetiva que diga, bueno, no me gusta, pero por esto, sino que es gente porque no lo hacen como yo quiero, porque no lo hacen como a mí me agrada. Esa es la actitud de esta gente. Andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, o sea, exagerados, chismosos, quejosos y de todo tienen, y además exagerados. Inflan las cosas, las hacen grandes como si fuera tan importante, ¿sí? Dice, cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Tremendo, ¿no? Adulan a la gente, andan allí cuchicheando, hacen esa labor absalónica, ¿sí? De estar convenciendo a los demás para sus propios beneficios, para sus propios intereses. Y aquí está la amonestación y la exhortación que nos hace Judas. Dice, pero vosotros, amados, ¿para quién es esto? Para los que hemos creído en Jesucristo. Para los que sí aceptamos que Él es el Señor, que Él es Dios, que Él es el que nos ha perdonado nuestros pecados. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados,
edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Vean qué importante que nosotros que hemos creído nos conservemos en el amor de Dios y estemos orando. Justo nos está pidiendo algo que yo creo que como iglesia no le hemos, aunque nos hemos preocupado y hemos tenido toda la intención de tener un tiempo de oración, y tenemos todos los días, para los que no lo saben, todos los días tenemos una reunión de oración en este local. Hay así 5 o 6 que son los que vienen, pero es un tiempo que estamos convencidos que es un tiempo importante para estos tiempos, para las necesidades que hay en medio de nosotros, para los problemas que hay alrededor de nosotros, para todas las cosas que están sucediendo en nuestra vida diaria y a nuestro alrededor. Si no tenemos este tiempo de oración como iglesia, porque otra cosa es el tiempo de oración que tú tienes de manera personal, esa relación que tú tienes con Dios todos los días, es necesario también que como iglesia busquemos al Señor y juntos, como un solo cuerpo, con un mismo deseo, con una misma alma, con un mismo espíritu, estemos intercediendo y estemos buscando al Señor. Les pido que oren por su pastor Guillermo, por su pastor Jesús López. No los ven el día de hoy porque no se sienten bien. El pastor Chucho tiene una fuerte infección en la garganta, lo están atendiendo. Pues por obvias razones le dijimos que no viniera, que se quedara en casa, que reposara. El pastor Memo, sigue con problemas en su brazo, en su espalda. Entonces, oren por ellos. Oren por nuestro hermano Oscar Delgado. Le confirmaron COVID y bueno, pues está bien, hasta donde hoy le comentaron a mi esposa, se siente bien, está aislado en su casa y yo solo les pido que estemos orando por él. Como lo hemos hecho con los demás, hemos visto cómo el Señor, por medio de la oración, ¿sí?, por medio del ruego, de la súplica, de ponernos de acuerdo, de sumarnos, es como el Señor se agrada y escucha y atiende nuestras súplicas y nuestras necesidades. Entonces, también el día de hoy me comuniqué con Sergio y con Alejandra. Ya está dada de alta Ale, pero continúa con síntomas, como si lo tuviera. Sigue fatigada, cansada. Yo les pido que estén orando. Le pedí a Sergio que le hablara a Rubén para que le recomendara ahí al doctor que lo trató a él. Nos ha dado un buen testimonio. Hasta ahorita este doctor ha sido pues de bendición para muchos miembros de diferentes iglesias locales y pues lo hemos recomendado ampliamente. También nuestro hermano Toño y Fabiana están bien. Pronto, primero Dios, los vamos a ver. Pues hay otros hermanos que están enfermos de otras cosas, pero miren, hermanos, qué importante es que estemos avisados, que estemos todos enterados no podemos andar como egoístas, ¿no? Porque ese es el problema de los infiltrados. Ellos van por su propio beneficio, por su propio interés, por su propio bien, pero nosotros no, somos el contraste, ¿sí? Nosotros no, nosotros estamos aquí para todos, nos preocupamos por todos, estamos interesados por todos. Entonces, esa debe ser nuestra actitud, debe de ser nuestra mentalidad, esa debe ser nuestra manera de relacionarnos, interesándonos por todos, los que vienen y los que no vienen. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? Bueno, pues vean cuántas necesidades se presentan, ¿no? A veces es fácil decir, ¿qué se me hace? No, hay algo
que los tiene en sus casas y estemos orando y estemos rogando por ellos. Seamos compasivos y tengamos gracia y amor para nuestros hermanos que no hemos visto. Dice, nos quedamos desde el 17, pero dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y por favor pongan mucha atención en estos últimos 2 versículos que voy a leer, porque este debe de ser el énfasis de este estudio del día de hoy, ¿sí? Dice el versículo 22 y 23. A algunos que dudan, convencedlos. Es decir, a los que no saben si verdaderamente son salvos o no, a los que dudan, a los que no están convencidos, a los que no entienden exactamente si este es el camino, si verdaderamente van a obtener la salvación por medio de Jesucristo, si Jesucristo es el que la da, si la pueden obtener por otro medio, están dudando, ¿sí? Están con ideas, están con cosas. Entonces dice, a esos que dudan, convénzalos. Ustedes que ya están firmes, ustedes que ya creyeron, ustedes que tienen la certeza, ustedes que ya no se mueven con cualquier cosa, convenzan a esos que están como, no sé, puede ser, a lo mejor, tal vez, ¿sí? Convénzanlos. Dice, y a otros salvad. Es decir, entre el medio de nosotros llega gente, no sé si vieron el domingo, que estaban aquí como 4 jóvenes, se sentaron allí. Uno de ellos tiene ya el interés de congregarse aquí, de sumarse aquí. Viene desde allá de donde vives tú, allí, ¿cómo se llama? ¿De dónde? Desde allá vienes, hermano. De Iztapaluca. Pero quiere estar aquí, está convencido. Los otros 3 lo están siguiendo. ¿Sí? O sea, ¿sí se dan cuenta? Uno quiere, los otros 3 dicen, pues nosotros vamos porque tú vas. Si tú vas, nosotros vamos. Entonces, dice, no son salvos. O sea, es evidente que no son salvos. Apenas están escuchando el mensaje. Preocúpense por esos hermanos. Acérquense, háganlos sus amigos, háganlos sentir bien. Y compártanles cómo ustedes se sentían, cómo fue el momento cuando ustedes llegaron. ¿Sí lo recuerdan? Yo lo recuerdo perfectamente. Al principio nadie me hablaba. Gracias a Dios no tengo el carácter de hundirme cuando alguien no me habla. Fácilmente hice amigos, al rato ya le hablaba a todo mundo, ya me reunía con todos, a comer con todos, ya era parte de todos. Mi carácter me ayudó a poder integrarme, pero hay otros que no tienen el carácter. Les costaba trabajo poder sumarse, poder añadirse a los demás. Y luego nosotros no les hacemos las cosas fáciles. Pero esto es lo que nos está pidiendo. A otros salvad, arrebátenlos del fuego del infierno. Esto es lo que nos está diciendo Judas. Si ustedes no se interesan por esa gente que no está bien firme, se van a ir al infierno. Entonces arrebátenlos del fuego del infierno. Aborreciendo aún, y luego dice, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vean qué paquete tan tremendo tenemos, pero tanto Juan como Judas nos
animan a aferrarnos a la verdad cristiana. Judas y Juan nos están diciendo, no se desvíen. Eso que aprendieron, eso que los convenció para creer, esa doctrina que los llevó a creer y por la cual hoy están firmes, esa es la que deben abrazar. Lo que escucharon desde el principio de su andar con Cristo, eso es lo que deben cuidar y en eso es en lo que deben creer. Entonces, es más importante crecer en nuestro conocimiento del Señor. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos conocer al Espíritu Santo. Tener una relación tan fuerte y tan estrecha con el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que nos revela todas las cosas. Es el Espíritu de Dios el que nos orienta, el que nos guía, el que nos deja ver lo que está oculto. Entonces vean qué importante es que nosotros nos relacionemos bien con el Espíritu de Dios, ¿sí? El conocimiento del Señor lo podemos obtener, pues, mediante un cuidadoso estudio, ¿sí? Y podemos inclusive esas cosas que yo estudio y analizo, enseñárselas a los demás, pero por mucho que sepamos, por mucho que podamos comprender de lo que estudiamos, a veces cuando no estamos entendiendo exactamente el propósito nos podemos desviar. Miren, los martes hay un pastor que viene regularmente, no viene tan seguido, pero cuando llega con unos choros bien tremendos, ¿no? Y entonces él nos dice, es que yo he estudiado mucho esto. Y no dudamos. O sea, él es sincero, se ve sincero, inclusive podemos ver ese celo que tiene por Dios, pero por querer crecer en el entendimiento de ciertas cosas, llega momentos que si no estás con alguien más que te esté ayudando, que te esté diciendo, que te esté diciendo, bueno, es que ese es tu punto, tu forma de ver las cosas, pero mira, a lo que se refiere realmente la palabra es a esto. Necesitamos que unos a otros estemos juntos analizando la palabra de Dios y que de esa forma tú puedas dar pasos seguros y pasos firmes. Pero lo que luego yo veo es que él, y me doy cuenta de esto, fíjense, nos manda videos, nos manda cosas que ha creído y nos manda cosas de internet. Entonces cuando yo lo leo, escucho lo que dice y no me late, ¿no? Y entonces me pongo a ver más videos de ese, para ver cuál es su doctrina y cuál es su onda. Entonces yo digo, pues ya está, con razón, este cuate es un rebelde. Y analizando todo lo que hay ahí, lo que él mismo ha subido en su página y eso, he llegado a la conclusión de que ese ya no tiene iglesia, tuvo pleito con sus autoridades, se quiso como solito irse y él afirmar sus ideas, lo que él pensaba, lo que él decía, y entonces empieza a publicar eso en las redes y uno que otro está allí, entre ellos ese pastor. Y entonces me acerqué a él y le dije, hermano, tenga cuidado, ¿ya vio de dónde es ese español que usted me mandó del video? Muy peligroso, hermano, vea lo que cree. Y le empecé a enseñar otras cosas, le dije, mucho cuidado con él. No, dice, sí estoy yo atento de eso, dice, pero no, tiene mucha verdad. Y entonces es cuando yo le digo, hermano, usted corre peligro, corre mucho peligro al estar usted así, queriendo conocer más de ciertos temas, está abrazando un montón de cosas que lo van a hacer que se desvíe. Pero cuando alguien ya está así, ¿saben cómo nos vean los demás? Como que no sabemos. Y así nos trata. Miren, es que ustedes no saben. Y hasta algunos dicen, oye, pues no estás hablando con niños de primaria, todos los que estamos aquí somos pastores. Y sí, pero miren, es que ustedes deben entender esto. Y nos empiezan a mostrar cosas así. Pero vean qué peligroso es.
Entonces, por mucho que sepamos, nunca debemos abandonar las verdades fundamentales acerca de Cristo. ¿Cuáles son las verdades fundamentales acerca de Cristo? Díganmelas ustedes. Lili, dime una verdad fundamental acerca de Cristo. Es solo Señor y Dios. ¿Quién más? Entre los muertos, después de la crucifixión resucitó. Pero de Cristo. Sí, como iglesia creemos que tenemos un solo bautismo, un solo Dios, pero de Cristo una verdad fundamental que me puedas decir, Caro. ¿Es nuestro Salvador? ¿Tenemos otro? ¿Hay otra manera de salvarnos aparte de Cristo? Lo que hemos estudiado desde el principio, la enseñanza que traemos desde generaciones y generaciones atrás, es que solamente hay un Salvador, un hombre que intercede por nosotros, el cual es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente es por Jesucristo. Él es el camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. El único mediador ante el Padre. No hay otro que esté mediando. Miren, yo conozco gente que dio su mamá, su abuelita, y ora a su abuelita. Hablan con su abuelita. Por mí. No es por allí. El único que puede mediar, el único que puede interceder por nosotros ante el Padre, no es María tampoco, es Jesucristo. ¿Y quién lo dice? La doctrina cristiana. No, lo dice la palabra de Dios. Él es el único mediador. ¿De acuerdo? Otra verdad fundamental. Que Él es Dios. ¿Sí? Y nos lo refería muy bien el pastor Guillermo hace 8 días. Él es Dios. La divinidad que tiene Jesucristo es que Él es Dios. Se hizo hombre por nosotros, por amor a nosotros, para darnos vida. Pero Él es Dios, Él es todopoderoso. ¿Verdad? Él volverá. ¿Alguien tiene duda de eso? Pero ya se tardó. Pues ¿desde cuándo dijo y no viene? ¿Saben que esa es la burla inclusive de algunos? Hombre, ustedes siguen creyendo en que va a venir. ¿No les basta? ¿Siguen creyendo en eso? Sí, seguimos creyendo en eso, porque el Señor lo dijo. Porque su palabra del Señor no pasará. Todo pasará, menos su palabra. Él es fiel a su palabra. ¿De acuerdo? Ok. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Jesús siempre será el Hijo de Dios. Y su sacrificio por nuestros pecados es permanente. Que no te lleguen al rato con que hay otra forma, con que hay otra manera, con que si haces esto y haces aquello, también puedes obtenerlo. No, esa es exactamente el mensaje que los demonios usan para que el anticristo vaya y nos confunda y nos aparte de la verdad. Entonces no hay verdad que pueda contradecir estas enseñanzas bíblicas. No hay nada que pueda contradecirlo. Vamos al versículo 26, 27 y 28, dice de Primera de Juan 2. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos
de él avergonzados. Cristo había prometido enviar al Espíritu Santo para enseñar a sus discípulos y para recordarles todas las cosas que Jesús había enseñado. Y nosotros, cuando creímos, recibimos el Espíritu Santo, fuimos ungidos con el Espíritu Santo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Sí? Y en el versículo 20 de este capítulo dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Se podría leer de esta manera: se les ha dado a ustedes el Espíritu Santo por el Padre y por el Hijo. Tenemos el Espíritu de Dios. Cuando una persona se entrega a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Esto le va a ayudar al creyente, le va a ayudar a la iglesia a caminar en la verdad. Cuando recibe el Espíritu Santo una persona, eso va a hacer que aunque venga la oposición, que aunque vengan las doctrinas falsas, que aunque venga lo que no es verdadero, que aunque vengan esas cosas, tú no te muevas de la verdad, tú permanezcas en la verdad, camines en la verdad, sigas adelante hasta que el Señor venga. Eso es lo que nos va a mantener firmes, estar llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Los que están en contra de Cristo también están en contra de la verdad. Los que están en contra de Cristo están en contra de la verdad y al mismo tiempo están en contra del Espíritu Santo. ¿Sí? Y por lo tanto, el Espíritu Santo no puede obrar en ellos porque están contra Cristo. Por eso Judas les habla tan fuerte. Por eso Judas les dice palabras tremendas, ¿sí? Al grado que les dice que ellos son los que van a ser lanzados al fuego del infierno. Cuando somos guiados por el Espíritu, podemos permanecer en contra de los falsos maestros y del anticristo, cuando estamos llenos del Espíritu. Entonces, vean qué importante es que todos los días, oremos al Señor y le digamos: llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu presencia, que la vida de Cristo esté en nosotros, que la palabra del Señor sea en nuestras mentes, sea en nuestros corazones, ¿sí? Como resultado, los cristianos tenemos el Espíritu Santo, tenemos la unción para evitar que nos desviemos y además tenemos la palabra inspirada por Dios para permanecer en la verdad de Cristo. Debemos seguir su palabra y debemos seguir su Espíritu. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Preguntas? Yo veo que me están viendo con unos ojos bien grandes, pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, este es un buen momento para esas dudas, esas preguntas las podamos resolver. ¿No? Versículo 27 dice que Cristo vive, Cristo permanece en nosotros por medio del Espíritu Santo y además nosotros vivimos en Cristo. Eso significa que podemos poner toda nuestra confianza en Él, nuestra absoluta confianza en Él. No vas a ser decepcionado, hermano. Créele al Señor. Depende de Él para que Él te dirija, para que Él te fortalezca. Sí, Lili. Sí, por favor. Dice que no tenéis necesidad de enseñanza. Ok. Recuerden que está refiriendo la enseñanza de los falsos maestros. Obviamente pareciera que se contradice porque justo ahorita tenemos una enseñanza, ¿sí? Justo ahorita estamos estudiando y estamos recibiendo una enseñanza, pero es una enseñanza de la palabra. No necesitamos otra cosa diferente. No necesitamos el libro del Mormón, no necesitamos la Torá, no necesitamos, ¿sí?, la atalaya de los testigos de Jehová. No necesitamos complementar lo que la palabra
con otras enseñanzas. No necesitamos otra enseñanza. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu de Dios y esa verdad es la que nos va a mantener contra los ataques. A eso se refiere. ¿Sí? Ok. Versículo 28 otra vez. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que Él hace, que todo el que hace, aquí lo tengo mal, que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, para concluir, hermanos, la prueba visible de ser cristiano, ¿qué creen que sea? Tu conducta recta. Esa es la prueba visible, ¿sí? En sus obras los conocerán. Por sus obras sabrán que son hijos de Dios. Por lo que ustedes hagan, por como ustedes vivan, es que la gente va a saber que ustedes le pertenecen a Cristo. Su conducta de todos los días, la conducta como hablemos, como pensemos, como decidamos, como nos relacionemos con los demás, esto es lo que va a identificar quiénes somos. Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros y la palabra que es la verdad la estamos viviendo y la estamos creyendo, en eso se va a manifestar. Yo creo que esto tiene relación con lo que decías de las enseñanzas que estaba trayendo el hermano, porque tú al darte cuenta de la vida de esta persona que estaba subiendo estos videos, entonces te puedes dar cuenta que pues que la enseñanza que no es verdadera por la vida de esa persona, por lo que había detrás de él, por su comportamiento, ¿no? Y sí, mira, no quiero obviamente hablar mal, pero la actitud que asume cuando viene es de indiferencia. A veces no dice ni una sola palabra, está completamente callado, se le ve un rostro inconforme, no le gusta lo que oye, porque ya está oyendo otras cosas. Entonces, vean cómo una actitud incorrecta es fácil de verla, es fácil de notar cuando alguien ya está creyendo en otras cosas. Yo recuerdo muy bien que una vez Ivonne y Crisel, y ya nos pasamos de tiempo, ya terminamos, pero ya para concluir, me invitó porque su hermano, que es obispo en la iglesia mormona, le mandó, ya ves que mandan 2 personas para que les compartan. Entonces ella me dijo, yo les estaba compartiendo el evangelio a ellas, y me dijo, oye, van a venir ellos 2, por favor, ¿puedes venir? Y yo estuve allí y yo no quise decir ninguna palabra, porque imagínense, era empezar a discutir, entonces yo los escuché, respeté que ellos estuvieran ahí, estuve allí. Yo dije, ahorita que se vayan, pues a ellas, si tienen alguna duda de todo lo que les dijeron, pues se las aclaro. Y me dijeron, ¿por qué no dijiste nada? No vine a pelear, los vine a escuchar, pero yo quiero saber de ese mensaje que te dio, ¿cómo te sientes? Me dice, no le entendí nada. No le entendí. Dije, pues qué bueno. Entonces no tienes que entender otra cosa. Y ese mismo día, llegaron pues ese grupo de hermanos que yo tenía en la iglesia católica, compartiendo, y llegaron a hacer una oración allí y le dijeron, podemos pasar porque queremos hacer una oración por cierto problema que había, no lo recuerdo bien. El asunto que cuando oraron, uno de ellos me estaba viendo así como diciendo, aparte que ya tenía un buen rato, como unos 4 años que yo no iba a la iglesia católica, me dijo, ¿ya no crees, verdad? O sea, vean, de solo ver tu postura, pues yo creo que yo ya no me persigné, ya no hice cosas que ellos hacían. Y entonces él, observándome, me dijo, ¿ya no crees, verdad? Y le dije, ahora creo más. Ahora estoy más seguro de quién es Jesús. Y ahora sé
perfectamente que Él me salvó. No esperaba esa respuesta. Me dijo, y se fueron. Pero también aquí nosotros nos damos cuenta cuando alguien ha estado oyendo otras cosas. ¿Sí? Los vemos puede ser en su actitud, en su inconformidad o en sus diálogos, pero vemos cuando al poquito tiempo, ¡pum!, ya se fueron a otra iglesia diferente, ¿no? Yo me acuerdo mucho de unos familiares de Chucho y Marisela que se sentaban aquí, que tenían un niño muy gordito, así como con cuerpo de beisbolista, así como unas piernotas y unas pompotas. Y entonces ese chavito, pues a mí me llamaba mucho la atención, pues estaba chiquito y estaba así como grandotote, ¿no? Así como un muñecote. Pero de repente me sorprendí que ellos ya estaban con los testigos de Jehová. Y yo dije, pero ellos llevaban aquí como 3 años más que yo. ¿Y cómo es que ya ahora están allá? Y yo con este poquito de tiempo yo decía, la verdad había un temor en mi corazón, porque yo decía, yo no quiero ser desviado del camino, yo no quiero ser desviado de la verdad. Pero siempre que haya un déficit de la fe y del buen comportamiento, esto va a hacer que constatemos que alguien está caminando mal. Cuando su fe, su confianza en lo primordial, en lo básico, está cambiando. Cuando su conducta está cambiando. Esto nos va a hacer darnos cuenta de que se están desviando, de que se están yendo por otro lado. Las buenas obras no producen salvación. Vale la pena que lo mencione. No producen salvación, ¿sí? Lo vemos en Efesios 2, 8 y 9. No es por obras, ¿sí? Pero una vez que eres salvo, esas obras son un resultado, una evidencia de que eres hijo de Dios y que has creído, ¿sí? Pero son necesarias para probar que la verdadera fe está realmente presente en tu vida. Cuando la gente te ve caminando diferente y te ve caminando bien, pues esto te acerca a ti y te pregunta, oye, ¿en dónde estás? Como lo que les platicaba en una ocasión cuando fui a ver a un amigo a su casa, que su mamá dijo, ¡ah! ¿Eres tú? Llévate a mi hijo contigo, me dijo. A donde quiera que sea, llévatelo. Mira nada más, y le habló a su esposo, ven a ver. Persona transformada por Cristo, ¿sí? Y no que yo sea la chulada, no que yo sea wow, pero si me hubieran visto cómo andaba, hermanos, y cómo me veía ella y cómo sufría cuando yo iba a invitar a su hijo. Ella decía, tú sonsacas a mi hijo. Y mi mamá decía, vete de aquí porque tú sonsacas a mi hijo. O sea, las dos creían que el otro era el malo. ¿Cuál? Los dos éramos iguales, teníamos ganas de andar tomando y haciendo cosas. ¿Oramos? Bendito Padre, concédenos, Señor, la llenura de tu Espíritu en nuestras vidas. Que tu Espíritu reine en nuestros corazones. Que tu palabra esté viva en nuestras vidas. Que caminemos en obediencia a ella. Que no nos desviemos, Señor. Pon temor en nuestros corazones de apartarnos por caminos que no son correctos. Que caminemos tomados de tu mano, que te creamos siempre a ti, que no confiemos en nosotros, ni en mensajes que son contrarios a lo que dice tu palabra, que es verdadera. Ayúdanos a permanecer siempre. ¿Cuántas doctrinas y cuántas filosofías nuevas el día de hoy están viniendo a nuestros oídos y a nuestras vidas? Que no las abracemos, que no permitamos que nuestros hijos acepten eso como la verdad, cuando esa es la perdición. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes de tu mano. Te lo pedimos en el nombre poderoso. Amén.